queríamos decirte que sos más que bienvenido. La Iglesia Viva está en la ciudad del Trébol, en Avenida Libertad al 98. Durante la semana tenemos diferentes actividades que comienzan los lunes a las 8 de la noche con la reunión de hombres. Los miércoles tenemos reunión de oración de mujeres a las 8 de la noche. Los jueves a las 8:30 está la charla de próximos pasos. Y ya en el fin de semana, el viernes a las 8 tenemos reunión general. Y para cerrar la semana, los domingos a las 7 tenemos la reunión de jóvenes. Para cada actividad presencial debes anotarte con anterioridad debido a cuestiones sanitarias. Realizamos diferentes actividades presenciales y virtuales para niños, preadolescentes y adolescentes. Seguinos en las redes sociales para enterarte de todo. También contamos con un grupo de Facebook de la iglesia donde podés unirte para ser parte. No importa dónde estés, siempre podés unirte a la familia y declarar juntos que lo mejor está por venir. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado.
Gracias, Señor, te damos por tu presencia en este día. Gracias, Señor, te damos porque sentimos que en este momento estamos en tus manos. En este momento dejamos nuestras cargas, dejamos nuestras dolencias, dejamos aún nuestro pesar. Gracias, Señor, porque sentimos que en vos estamos tranquilos, estamos seguros. Y gracias porque también entendemos que en tus manos nosotros hoy vamos a sentir tu fuerza en nuestro cuerpo, tu fuerza en nuestra debilidad. Es tu fuerza, Señor, más allá de nuestra necesidad. Y entonces por eso nosotros hoy declaramos que somos libres y que tenemos victoria. En el nombre de Jesús, y todos, ¿qué decimos? Amén. Decí amén, gloria a Dios. Expresate como vos sientas, expresalo, decilo. Porque también sabemos de que cuando Dios está en tu vida, hay algo que nace de vos, de expresarte delante de Dios, y lo tenés que hacer. Es por eso que también le damos la bienvenida a todas las personas que quizás están por primera vez en esta conexión. Hola, ¿qué tal? Si te llegó el link, si quizás te conectaste, queremos decirte que hay una línea de WhatsApp. ¿Para qué? Para que puedas estar en contacto. No dejes de escribirnos hoy. Queremos conocerte, queremos ayudarte, queremos acompañarte, queremos hacerte parte también de la familia. Así que bueno, acá estamos. Y familia viva. ¿Sabes qué? Estamos en un mes donde estamos hablando de la serie Evangelio. Estamos entendiendo lo que es la buena noticia. ¿Por qué somos evangélicos? ¿Por qué somos, también evangelizamos? Todo el concepto de evangelio. Y hoy te quiero hablar sobre templo. El templo. Algo que quizás lo escuchaste muchas veces, donde lo asociamos también con un edificio, una construcción, el templo, y donde también Jesús estuvo en un templo. Es más, nuestra Biblia habla mucho del templo físico, el edificio, el lugar más importante que aparece en la Biblia como lugar, digamos, físico, es el templo. Y donde Jesús también fue a todas las fiestas, donde también sanó muchas personas dentro del templo. Pero Jesús empezó a decirle a la gente, cuidado que ese templo, no se encariñen con el templo, no se cariñen con el lugar físico, porque en realidad igual termina siendo un lugar físico, termina siendo algo de material. Lo importante va a ser lo que está dentro. Entonces toda la gente, por supuesto, cuando Jesús decía esto, también era como que generaba mucha incertidumbre de decir, ¿por qué no vamos a tener el templo, el lugar más importante? Porque Jesús quería que saquemos el corazón y la mirada del lugar físico y traslademos lo importante del templo. No era lo que estaba alrededor, no eran las paredes, no era el techo, era lo que estaba dentro. ¿Y cuál era la idea? La idea era que nosotros nos transformemos en un templo. Y ahora no íbamos a ir al templo, sino que nosotros íbamos a hacer un templo. Y esto se realizó. Cada uno de nosotros formamos parte de este templo. Entonces yo me pongo a pensar cuántas veces nosotros hay cosas que no nos animamos a hacer dentro de un templo. ¿Viste cuando vas a la iglesia? ¿Viste cuando entras al salón? Hay cosas que de pronto no dirías porque estás adentro del templo, hay cosas que no harías porque estás dentro del templo. Hay personas que no se animan a fumar, que no se animan a decir malas palabras porque dicen, estoy en el lugar, ese lugar es el templo, es la iglesia, yo no puedo decir algo, no puedo hacerlo, no me puedo comportar de tal manera. Y está bien. Ahora imagínate algo. Ahora imagínate que vos sos el templo. ¿Cuántas cosas no podrían entrar en este templo? ¿Cuántas cosas no se tienen que hacer en este templo? Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta del significado. De que muchas veces nosotros íbamos al templo o pensamos que vamos al templo solamente porque ahí es el lugar santo y ese es el lugar indicado, pero nosotros podemos tener una vida paralela. Por supuesto que no. Y te hago una aclaración. La diferencia es que nosotros vamos a la iglesia y el templo somos nosotros. Esto lo dejó bien marcado Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús iba al templo, estaba en el templo, se preparó en el templo. Todo lo que sucede en el templo es lo que nosotros tenemos que hacer todos los días. Pero él también formó la iglesia. Él formó 12 discípulos. Los discípulos tuvieron otros discípulos. Los discípulos iban a las ciudades, visitaban a los enfermos. El templo no puede hacer eso. El templo estaba estático. Entonces, si alguien quería hacer algo, tenían que llevarlo al templo. Ahora, la diferencia es que la iglesia podía ir, que eran los discípulos de Jesús. ¿Pero qué llevaban los discípulos de Jesús? Su propio cuerpo. O sea, ¿qué llevaban? El templo. Es el templo móvil. Es lo que nosotros podemos
transportar. Y eso es lo que te quiero explicar el día de hoy, que nosotros somos ese templo y a donde nosotros vamos estamos llevando la presencia del Espíritu Santo. Y es por eso que Jesús, gracias a esto, dejó este concepto tan importante para que nosotros primero le demos la importancia de lo que es, pero también entendamos que nosotros tenemos que llevar esa presencia del Espíritu Santo y nosotros nos transformamos en el lugar donde habita la presencia de Dios. Decime si eso no es más que suficiente. Y en estos tiempos donde tuvimos la pandemia, pasamos cuarentena, decime si no fue importante saber de que tu vida era un templo y que no tenías que ir a un lugar, a un edificio, porque en realidad estabas llegando a la presencia de Dios porque ya habitaba en vos. Y decime ahora mismo a dónde estás y estás dándote cuenta que sos un templo. Ahora nosotros entramos en este pensamiento y creemos sobre esto y nos ponemos serios y nos ponemos a trabajar sobre nuestro templo. ¿Te animás? Fíjate lo que dice 1 Corintios, capítulo 4, verso 14 al 21. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para advertirles como mis amados hijos. Pues aunque tuvieran 10.000 maestros que le enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un Padre espiritual. Y yo creo que todavía no estaba YouTube, no estaba las redes sociales, sino podría haberle agregado más de miles. Y decime cuántos maestros te encontrás en las redes sociales. Decime cuántos seguís, cuántos pastores seguís, cuántos predicadores, cuántos seguís en las redes sociales, podés estar. Y dice, hay 10.000, podrías tener 10.000 maestros que te enseñan la palabra. Y gracias a la globalización nosotros podemos estar escuchando ahora mismo una enseñanza en otro país. Es una gran bendición. Pero eso no modifica tu Padre espiritual. Eso no modifica que nosotros no necesitamos pertenecer a una iglesia. Eso no modifica que nosotros necesitamos pertenecer a una familia. Porque si nosotros tenemos un Padre espiritual, es cuando nosotros vamos a poder ser educados espiritualmente. Yo le hacía el chiste a una persona y le decía, porque por supuesto que gracias a esto nosotros nos vamos preparando, escuchamos siervos de Dios de todos los lugares, y yo le decía, sí, está bien, pero si le mandás un WhatsApp, capaz que no te responde. Es más, no tenés un número de WhatsApp. La iglesia local sí. La iglesia sí te conoce. Y si hay un Padre espiritual, hay un Padre espiritual que está velando por tu vida, que te conoce por nombre, por apellido, tu familia, y también conoce tu corazón. Y es necesario que nosotros tengamos un Padre espiritual. ¿Para qué? Para que nuestro templo pueda ser edificado. Porque podés tener los mejores materiales, pero necesitas un arquitecto. Podemos tener las mejores enseñanzas y podemos tener mucho conocimiento, pero necesitamos un Padre, el que nos dice esto sí, esto no. Ahora vos fíjate cómo sigue. Pues me convertí en su Padre en Cristo Jesús cuando le prediqué la buena noticia. ¿Quién es el Padre espiritual? El que predica el Evangelio, el que predica la buena noticia. Ese es el que nos lleva y que es nuestro Padre espiritual. Así que les ruego que me imiten. Y vos fíjate que lo dice con toda la humildad diciendo, mira, hacedme caso y haced lo mismo que yo hago. Ahora dice, verso 17, por esa razón les envié a Timoteo. Timoteo, mi fiel y amado hijo en el Señor. Me encanta el concepto de familia. El apóstol Pablo dice, yo soy un padre espiritual y tengo un hijo espiritual que es Timoteo. Y Timoteo yo se lo estoy mandando a ustedes como mi hijo espiritual, pero también puede ser su padre espiritual. Y vos fíjate que más allá de que si esto se usó bien o mal en la historia, o si de pronto vos conocés casos de que se hayan dicho padre o hijo o mal, no importa. La Biblia habla de que necesitamos ser una familia espiritual. Y es por eso que necesitamos ser un templo. Pero el templo en concepto de familia. Entonces no somos templos individuales donde cada uno rinde culto como quiere, sino que en realidad pertenecemos a una familia. Pertenecemos a una iglesia. Y me encanta lo que pasa en este tiempo, porque dice, Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como los enseño en todas las iglesias en todas partes. El apóstol Pablo visitaba diferentes iglesias y no le daba el tiempo para poder estar atendiendo a esta iglesia. Entonces lo mandaba a Timoteo para decir, tranquilos, porque mi hijo espiritual es igual que yo, tenemos el mismo ADN espiritual, él le va a transmitir lo mismo que yo le estoy diciendo, no se hagan problema.
Y me encanta entender de que todos somos edificados de la misma manera. Cuando nosotros decimos, tenés que ir a un grupo de conexión, es porque ¿qué tenés en el grupo de conexión? Tenés Timoteos que son hijos espirituales, que también son padres espirituales, y donde todos nosotros también vamos a ser edificados y vamos a poder seguir construyendo el templo, porque si no, vas a obtener muchos materiales para construir. Y los planos y las formas. Vos fíjate el verso 18. Algunos de ustedes se han vuelto arrogantes al pensar que no volveré a visitarlos. Ya había personas que hablaban mal, diciendo, este no vuelve más, este solamente aparece, vaya a saber, ¿no? Pero iré, y pronto. Y si el Señor me lo permite, entonces comprobaré. Si esos arrogantes y esos que hablan de más solo dan discursos pretenciosos, o sea, hablan muy bien y quizás lo expresan bien y dan un discurso convincente, o de verdad tienen el poder de Dios. ¡Ay, ay, ay! Pues el reino de Dios no consiste en muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. ¿Qué prefieren? ¿Que llegue con una vara para castigarlo o que vaya con amor y un espíritu amable? Ustedes deciden. ¡Ja! Y me encanta ver de que esos mensajes, esos arrogantes que levantaban palabras, opiniones, claro, cualquiera opina. Es más, hoy vos tenés en YouTube aquellos que opinan y critican de cómo se harían las cosas, de cómo se tienen que hacer, quién es el que de pronto está bien, el que está mal. Está bárbaro, todos podemos opinar y todos podemos decir que las cosas se podrían hacer mejor. Es más, la iglesia se podría hacer mejor, por supuesto. Vivimos construyendo la iglesia y vivimos diseñándola. Y hay cosas que no salen y hay cosas que salen bien. Pero eso no significa que el Evangelio son palabras. El Evangelio no son una filosofía, no es un pensamiento, es acción. Es algo que de pronto se hace, es algo que la iglesia se realiza, es algo que se lleva a cabo, que a veces estamos en diferentes etapas de la construcción, a veces estamos en cimiento, a veces estamos levantando lo que se cayó, puede pasar lo que sea, pero igual es en acción. Y es cuando nosotros entendemos que nosotros, como nuestro templo, tenemos que ceder nuestra parte para ser parte de la iglesia, ser parte de la familia, tener un padre espiritual, tener un guía espiritual y ser parte de una familia espiritual. ¿Te animás a ir al punto número 1? No te queda otra. 1. Nos identificamos. Fíjate lo que dice 1 Corintios capítulo 5, verso 9 al 11. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual, pero no me refería a los incrédulos, que se entregan al pecado sexual, o que son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa. Claro, más vale, porque alrededor tenemos un montón de pecadores, un montón de personas que no hacen bien las cosas y no nos podemos aislar. Y el pensamiento de aislarse, de decir, están todos mal, yo soy el cristiano, no me puedo contaminar, también es un pensamiento que está errado, no está según el Evangelio. Nosotros tenemos que estar, no nos vamos a ir del planeta por esto. Pero hay una aclaración. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente, y en el original dice hermano, porque somos una familia espiritual, y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto, o ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. Ahí hay una gran diferencia. La diferencia es que nosotros somos una familia espiritual y vamos creciendo y vamos siendo parte de una familia. Tenemos un padre espiritual, también nosotros tenemos hermanos espirituales y nosotros así también nos conectamos en las redes sociales con un montón de personas que son creyentes. El CONICET dice que el 98% de la Argentina es creyente y a mí me cuesta creer esto. ¿Es creyente en qué? Claro, el CONICET le fue a preguntar a las personas en la calle, ¿vos crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y sos cristiano? Sí, soy cristiano. ¿De qué religión? Algunos dirán católicos, evangélicos o lo que sea. Y dice, bueno, ya está, son creyentes. Pará, hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en decir, soy creyente porque asisto a una iglesia, tengo un líder que es mi guía, concurro todas las actividades, soy parte, a decir, soy creyente porque creo que existe Dios. Creo que Dios es bueno. En algún tiempo fui a la iglesia. No, yo ya fui a toda la iglesia, ya me las conozco todas.
Tengo a mi tía que es evangélica. Entonces es una clase de creyente que está bien, porque capaz que vos sos de esos creyentes, está bien. Hay una parte de camino que ya tenés transitado, pero estamos hablando de ser templo. Estamos hablando de que estés en función. Estamos hablando de que quizás estuviste, pero hoy necesitas estar. Conociste, pero hoy necesitas conocer. Estuviste, pero hoy necesitas estar. Hay una gran diferencia. Y con esos creyentes, dice la Biblia, tené cuidado, porque si vos te aliás a personas tibias, a que dicen voy cuando quiero a la iglesia, cuando quiero leo la Biblia, cuando puedo pido oración, cuando lo necesito, cuando te pegás a las personas así, vos vas a terminar igual. Y hay una gran advertencia. ¿Con quién te identificas? Acabo de decir identificarnos, el primer punto. Cuando vos te identificás con personas que son los fríos, cuando son los tibios, es cuando de pronto tendría que aprender una luz de alerta en tu mente. ¿Por qué me relaciono con los que son los que rápido se cortan? ¿Por qué me relaciono con los que rápido aflojan? ¿No me tendría que relacionar con los que están siempre firmes? Bueno, empezá a hacer lazos. Identificate y ponete al lado. Es cuando, por ejemplo, si vos querés hacer algo bueno, un negocio, habla con el que sí lo hizo. Habla con las personas que lo lograron. Y entonces te vas a identificar con ellos diciendo yo quiero ser como vos. Si vos querés bajar de peso, identificate con el que lo hizo. No el que lo está intentando o el que siempre afloja. Entonces me identifico con vos porque sé que en algún momento voy a dejar. Entonces no, identificate con el que sí lo va a hacer. Y ahí, cuando nosotros damos cuenta que la gran advertencia era que hay avaros. Son los que critican las ofrendas, diezmos, los que opinan mal, los mezquinos, los que están hablando quizás los estafadores, los que viven moralmente mal. Guarda con esas personas, porque se dicen ser creyentes y creen ser creyentes y piensan que están bien, pero no están bien. Tienen que tomar la decisión de empezar a estar bien. No te identifiques con ellos. Es según dónde vos querés ir con tu templo. ¿A qué clase de templo querés construir? ¿A dónde queremos llegar? Bueno, hoy tenés una gran decisión. Y es ahí donde nosotros nos identificamos con el que tenemos que identificarnos. Punto número 2. Somos guiados. Necesitamos ser guiados. Y para esto te quiero hablar sobre alguien que es un referente para todos, que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo llega a ser Pablo, pero primero era Saulo. Saulo, un judío muy convencido, él creció estudiando la Biblia, él tenía mucha referencia, él tenía años, tenía su padre que también era judío, maestro de la ley, pero en un momento apareció Jesús, y en un momento aparecieron sus discípulos, que empezaron a tener una vida diferente a la que él conocía, porque tenían libertades, porque comían con pecadores, porque hacían cosas que de pronto no estaban bien. Y él en un momento, por el gran celo, por el gran amor de Dios, empezó a decir, este está mal, aquel está mal, aquel no está haciendo bien las cosas. Tanto que en un momento lo empezó a perseguir, empezó a trabajar sobre esto. Él perseguía a los cristianos, los encarcelaba. También participaba de las torturas que se le hacían a los cristianos. Estos son aquellos que hoy se levantan y están con el dedo apuntando a todos. Hay personas que creen que desde su casa, haciendo un YouTube, en cualquier parte del mundo, no dan su nombre, no dan la cara, no dan referencia ni de quiénes son, pero pueden atacar a pastores, a predicadores, pueden decir que la iglesia está mal manejada allá, que aquel pastor está equivocado. Se creen dueños de la verdad. Bueno, ese Saulo en un momento se encuentra con Jesús, y Jesús se le aparece en el camino, lo deja ciego y tiene una experiencia sobrenatural. Ahora, vos tenés una experiencia sobrenatural de estas. Hay un paso que me parece fantástico. Saulo, primero, tenía todo el conocimiento. Tenía muchísimas experiencias con Dios y tenía experiencia de conocer a Dios. Y ahora se había encontrado con Jesús. Que el mismo Jesús se le apareció. Así que había tenido una conversión impresionante. ¿Cuál era el próximo paso? Ser guiado por un maestro. Ser guiado por un líder espiritual. Pertenecer a una familia. Y es ahí donde yo te quiero decir de que quizás vos tenés mucho conocimiento, tenés experiencia y hasta quizás tuviste una experiencia sobrenatural con Dios. Dios te sanó de la muerte, quizás tuviste una experiencia con un ángel, quizás vaya a saber, fuiste al cielo, tuviste una experiencia gloriosa con Dios o sentís que todos los días Dios está al lado tuyo y bueno, dice, ya está.
con el conocimiento, más todo lo que de pronto estoy viviendo con Dios, ya es suficiente. No, necesitas hoy de un líder espiritual. Hoy necesitas de una familia espiritual y necesitas de un padre espiritual. Necesitas que alguien también guíe tus caminos, como lo hizo Saulo. Porque vos fíjate lo que pasa. Hechos 9, capítulo 17 al 20. Dice, así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista. Y dice que le impone manos y ora por sanidad y él recobra la vista. Y dice, y seas llenos del Espíritu Santo. Esto no había sucedido solo. Si no estaba Ananías, ¿qué era? ¿Quién era Ananías? El que había estado con Jesús. Era parte del equipo de Jesús. ¿Qué estaban haciendo la iglesia primitiva? Era la primera iglesia. Ellos se estaban sirviendo. Terminan donde se estaban reuniendo los cristianos. Y es ahí donde Saulo, con toda su experiencia sobrenatural, necesitó terminar en la iglesia, donde fue edificado, donde Dios lo sanó, donde Dios lo llenó del Espíritu Santo. Y es más, pasa algo más. Al instante, algo como escamas se le cayeron de los ojos. A Saulo recobró la vista. Luego se levantó y fue bautizado. ¿Dónde? Dentro de la iglesia. Después comió algo, recuperó las fuerzas. Saulo se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida comenzó a predicar acerca de Jesús en las sinagogas diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué hizo? Se quedó varios días. ¿Dónde? En la iglesia. Me encanta cómo nosotros necesitamos ser guiados. Todos nosotros necesitamos ser guiados. No importa el conocimiento o la experiencia sobrenatural que tengas. Si no somos parte de la iglesia, no vamos a poder construir nuestro templo. Nuestro templo se basa justamente en que la iglesia es la que nos guía y en la que nos da la fuerza para poder llevar adelante. Me encanta ver este concepto y decirte hoy, necesitas tener un guía, necesitas tener una familia espiritual. Y punto 3, para terminar hoy, quiero decir, vive el Evangelio. El Evangelio no se predica solamente o no queda en palabras. Hoy por hoy yo me cruzo con muchas filosofías, muchos pensamientos, muchas ideologías, pensamientos, ideas, pero que no tienen consistencia. Es más, muchas de las creencias que están hoy por hoy en la sociedad tienen mucha más publicidad, porque quizás hay famosos o quizás hay personas o científicos que lo avalan, pero no tienen consistencia. Es más, te quieren decir y se dice que nosotros venimos del mono por una evolución que tuvo desde un mono hasta nosotros. Pero los científicos también saben que hay un eslabón que es una clase de ser humano que no se encontró, que se le llama el eslabón perdido, que es lo que no puede confirmar de que esta teoría sea real. Pero igual se sigue diciendo que es la teoría de la evolución. Ahora, cuando nosotros tenemos científicos cristianos que te pueden avalar que el Génesis, que fue escrito hace miles de años atrás, tiene valor científico, porque se puede comprobar que por día, cuando fue la creación, encaja justo científicamente cómo puede ser que haya empezado la vida en la Tierra, gracias al Génesis. Entonces no es un pensamiento, no es un cuento de hadas, que pensamos que había Adán y Eva desnudos corriendo por un campo y que comían una manzana y que de pronto hablaban con una serpiente y uno dice, debe ser Blancanieves y los 7 enanitos. No, esa es Blancanieves y los 7 enanitos. Lo que nosotros estamos hablando es del Evangelio que se vive, que es real, que se puede comprobar y que todas sus marcas están en la tierra. Todo lo que dice la Biblia, todo está hoy por hoy vigente en la tierra. Entonces nosotros no hablamos de un cuento de hadas. Nosotros vivimos el Evangelio. Creemos la buena noticia. Y fíjate lo que pasa en Gálatas, donde Gálatas es el libro donde Martín Lutero decía que explica realmente la esencia de la iglesia. Porque la primera iglesia está relatada en Gálatas. Y ahí se ve justamente las vivencias de los primeros cristianos y cómo era lo que ellos tenían que enfrentar. Por ejemplo, este problema. Necesitamos vivir el Evangelio. Gálatas 1, del 6 al 9. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Había personas que ya se estaban conectando y ya se estaban desconectando. Había personas que se estaban perdiendo. ¿Por qué? Había una razón. Fíjate este peligro. Están siguiendo un evangelio diferente.
que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Había una buena noticia, el Evangelio, había un Evangelio que estaba distorsionado. Había personas que no estaban haciendo el Evangelio puro. Había personas que estaban agregándole cosas. Y eran los judaizantes en ese momento, que eran personas judíos que estaban agregando, diciendo: no puede ser que solamente Cristo sea suficiente. No puede ser que las personas estén sanas por completo de todo su pasado. No puede ser que Dios acepte a esta clase de personas. Dios no puede ser que Jesús esté perdonando tal pecado como si nada. Entonces empezaron a poner cada vez regulaciones dentro de la iglesia, cosas que no estaban bien. Porque Jesús, cuando te dice te perdono todos los pecados. ¿Cuáles? Todos. No importa la categoría, la fuerza, el impacto, todos. Esto no lo entienden muchos. Entonces en ese momento se estaba viendo un evangelio diferente. Entonces a los que mentían le daban era una clase de pecado, pero los que robaban tenían otra clase de pecado. Y ni hablar si te digo otra cosa. Y es ahí donde el evangelio puro se tiene que vivir. Nosotros vivimos el evangelio de verdad. Una persona se me acercó para pedirme perdón hace unos años atrás de algo terrible que había hecho conmigo. Era una cosa tremenda. Y llorando y estando mal, me dijo: perdóname, yo me equivoqué. Y yo le dije: está bien, tranquila, ya te perdoné. Dice: no me podés decir tan fácil así me perdonaste. Decime algo que... Te perdono. ¿Sabés por qué? Porque ya te había perdonado el primer día que me hiciste mal. No lo tengo ahora vigente, no te tengo que soltar ahora, yo ya te solté antes. El mismo día que estabas haciéndome algo, yo ya te estaba perdonando. ¿De dónde lo aprendí? De Jesús. De Jesús es cuando nosotros no nos cargamos, no tenemos rencor, vivimos el evangelio. No maquinamos, no nos enroscamos, no nos dejamos llevar, no, vivimos el evangelio. ¿Esto qué significa? Hay que perdonar, perdonamos. Hay que soltar, soltamos. Hay que sanar, sanamos. Hay que amar, amamos. Así de simple. Ahora vos fíjate que cuando nosotros lo queremos agregar más y decir: bueno, no, pero esa persona necesita otra cosa. O sea, esa persona me hizo demasiado mal. Me va a costar perdonarlo. No. ¿Qué hizo Jesús? Estaba muriéndose. Y estaban abajo todas las personas que le habían pegado, lo habían escupido, lo habían insultado, lo habían pateado, lo habían hecho sangrar. Y Jesús, ¿qué dijo? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la esencia del evangelio. Eso es lo que vivimos. Ahora vos fíjate, me encanta el verso 8. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, me encanta verlo de esa manera, le predica otra buena noticia diferente a la que nosotros le hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Repito, lo que ya hemos dicho: si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que sea persona maldita. Estaba enojadísimo. ¿Sabés por qué? Porque ese enojo es el de Dios. Dice Jesús que nosotros tenemos que cuidar de aquellos que recién entran a la iglesia. Y nosotros tenemos que amar a aquellos que recién están conociendo. Yo te puedo hablar, yo conozco el evangelio de toda mi vida. Te puedo contar un montón de historias fuertes, cosas que de pronto no te alentarían a quedarte dentro de una iglesia. Pero quizás porque yo ya lo pasé y ya pasé muchos años. Y a los que están entrando quizás tienen cosas que tienen que enfrentarse. Entonces es ahí donde nosotros no podemos ponerle cargas que no se tienen que poner. Es ahí donde el evangelio tiene que estar puro. El evangelio es simple, es una buena noticia. La buena noticia, ¿sabes qué es? Que Jesús murió en una cruz para darte vida. Murió en una cruz para perdonarte. ¿Perdonarte qué? Todo. Gracias a que te perdona por completo, ahora podés entrar al cielo, porque al cielo no entrabas con pecado. Entonces, si no te perdonaba, no podés entrar al cielo. Ahora Dios te perdonó. Y si vos te sentís perdonado y vos realmente crees que Jesús te perdonó, pero realmente crees que Jesús te perdonó, y vos realmente crees ahora que podés entrar al cielo, pusiste en función tu templo. Vos decís: en serio, yo ya creo hoy que soy cristiano, soy creyente. Entonces ahora empiezo a funcionar como mi templo. ¿Qué hago? Mi templo empieza a funcionar. ¿Qué había dentro del templo? Había alabanza, había adoración, había santidad, había pureza. Ahí adentro estaban las oraciones.
Entonces, ¿qué hacemos con nuestro templo? Lo entregamos justamente en función de alabanza a Dios. Que todo lo que salga de nosotros sea alabanza. No permitimos que de nosotros salgan cosas que contaminan. Para nada. Todo lo que nace de nosotros es la voluntad de Dios. ¿Te animás? ¿Te animás a hacer esta oración? Gracias, Señor, te damos porque en este día sentimos que estás a nuestro favor. Sentimos en este momento también de que estás rodeándonos y nos estás abrazando. También sentimos en este momento que podemos ser parte de una iglesia, de una familia espiritual. Necesito un padre espiritual, necesito una guía espiritual. Quiero que mi templo pase a ser ese templo donde esté 24 horas alabándote, orando, clamando. Gracias porque nos das esa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y yo creo que si hiciste esta oración por primera vez, ya nos tenés que llamar, comunicate con nosotros, sé parte de la familia espiritual, tan necesario y tan vital como esto. Y familia viva, que podamos seguir creciendo como familia espiritual, donde nos pulimos, donde estamos en todas las reuniones virtuales, todas las presenciales, donde nos apoyamos mutuamente y donde seguimos creciendo gracias a que tenemos una guía espiritual, una familia espiritual que guía nuestros pasos. Pero entendamos que también, gracias a que seamos hijos espirituales, vamos a poder llegar a ser padres espirituales también. Que el Señor los rebendiga y sabemos que lo mejor está por venir. Fortaleza.